Dentro de las relaciones internacionales, uno de los actores principales que vamos a ver dentro de la esfera internacional son propiamente los jefes de Estado. Los jefes de Estado son los representantes naturales del Estado, los cuales en conjunción con el jefe de gobierno y el canciller van a conformar la troika de representantes estatales, de los cuales no es necesario comprobar su capacidad ni su personalidad dentro de las negociaciones internacionales. Justamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, claramente en su artículo número 7, numeral 2, indica que esta troika de funcionarios van a tener plenos poderes para participar dentro de la negociación de un acuerdo internacional, y estos en adición con lo que serían los embajadores acreditados dentro del territorio extranjero, así como aquellos representantes permanentes acreditados ante un organismo internacional, propiamente se van a considerar como los representantes estatales naturales. Aquí la importancia de la representación del jefe de Estado es que el mismo es la personificación del Estado en sí. En otras palabras, en él va a recaer lo que sería la soberanía nacional cuando estamos hablando de los regímenes monárquicos, en otras palabras, en el rey, y en aquellos regímenes republicanos, propiamente la soberanía reside en el pueblo, el cual decide elegir democráticamente a dicho representante, el cual va a hablar en voz de esa nación. Dicho esto, pues hoy en día con el uso de redes sociales, justamente con los medios digitales en este ambiente de globalización, pues vamos a ver que muchas veces se ha perdido el sentido y la importancia de los pronunciamientos oficiales por parte de los jefes de Estado, y hoy en día cuando estos emplean estas redes sociales sin un filtro, sin tomar en consideración que muchas veces lo que los mismos escriban o declaren en medios de comunicación muchas veces va a ser considerado como un posicionamiento oficial por parte del Estado. Esto ya que en ningún otro momento se va a poder despegar este individuo de su posición oficial como jefe de Estado respecto a lo que sea el pronunciamiento hacia la esfera internacional. Aquí es muy importante destacar que el jefe de Estado, al no necesitar plenos poderes, en todo momento habla en voz del Estado en sí. Dentro de lo que sea el derecho internacional, hemos visto diferentes momentos a través del cual el jefe de Estado puede obligar al Estado y puede generar obligaciones y asumirlas para él mismo. Propiamente, siguiendo los lineamientos del artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el mismo puede negociar y suscribir esos acuerdos internacionales, los cuales, si bien es cierto, muchas veces, dependiendo del sistema jurídico nacional, pueden ser suscritos al referéndum, en otras palabras, acondicionados a una ratificación adicional, siguiendo los lineamientos internos de cada una de estas naciones. Vamos a ver que el jefe de Estado propiamente va a estar revestido del Jus Representationis Omnimodae, el cual básicamente señala que tiene los poderes inherentes de representación del Estado. Dicho esto, pues el mismo va a tener esta capacidad para celebrar tratados, de igual manera puede celebrar lo que serían pactos de caballeros, aquellos acuerdos de voluntad con un tercer estado, los cuales no van a ser propiamente celebrados por escritos, pero sí de los cuales van a derivar obligaciones de derecho internacional, y en aquellos casos donde no veamos un quid pro quo, un acuerdo de voluntades, hay la posibilidad de realizar estos actos unilaterales a la luz del derecho internacional, donde a través de declaraciones públicas, específicas, inequívocas, donde el Estado propiamente decide generar una obligación de derecho internacional solamente por su propio comportamiento, pues literalmente vamos a ver que van a generarse efectos ya dentro de esta esfera global a nivel mundial. Dicho lo anterior, pues tenemos varias codificaciones al respecto, propiamente dentro del seno de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, que es el órgano especializado de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de igual manera la Corte Internacional de Justicia en varios casos ha analizado lo que serían las declaraciones de los jefes de estados y cómo estas mismas pueden tener efectos respecto a terceros estados y dentro de la esfera internacional. Dicho en este contexto, es muy importante considerar este tipo de declaraciones justamente con lo que habíamos comentado hace unos momentos, cuando se realizan de forma muy laxa, y podemos citar el ejemplo de Donald Trump durante la administración del mismo, cómo utilizaba de manera frecuente su cuenta de Twitter, la cual, dígase de paso, recientemente fue cancelada al realizar esta apología del delito
para incentivar a su base política. Pues tenemos que él mismo a lo largo de su administración empezó a realizar diferentes declaraciones escritas a través de su cuenta personal de Twitter. Justamente el Departamento de Justicia clasificó y caracterizó este tipo de mensajes como pronunciamientos oficiales del Ejecutivo Federal, y justamente esto, ya ampliándolo a la esfera internacional, pues tenemos que, si hacemos el símil y la vinculación de que en el Ejecutivo Federal a nivel mundial casi todos van a tener la potestad de desarrollar de forma exclusiva la política exterior del Estado, pues claramente podemos ver la relevancia de las declaraciones que los mismos puedan realizar. Justamente a partir de este tipo de declaraciones tuvimos hace ya varios años un caso en el seno de la Organización Mundial del Comercio, donde propiamente el gobierno de Estados Unidos demandó al gobierno de Japón en el caso que fue conocido como Kodak versus Fuji, ya que el gobierno japonés, a través de instrucciones emitidas por parte de uno de sus ministerios de economía, pues propiamente incentivaban a la población en general, a sus empresas, para poder favorecer a sus productos nacionales. Dicho esto, pues teníamos ya un trato discriminatorio respecto a los productos estadounidenses, especialmente los productos de la compañía estadounidense Kodak, los cuales muchas veces estaban siendo desplegados al interior de las tiendas de autoservicio, justamente en la parte inferior de los anaqueles, en la parte trasera de los mismos. En cambio, los productos japoneses de la compañía Fuji estaban justamente en el peldaño, donde eran mucho más visibles en la parte de enfrente. Entonces, aquí se volvió muy interesante cómo el órgano de solución de disputas de la Organización Mundial de Comercio básicamente determinó que aun cuando no teníamos propiamente una directriz o una ley donde claramente hubiera esta discriminación hacia los productos extranjeros, sí había un peso específico dependiendo de la cultura legal de cada uno de los países, donde las personas, sus instituciones propiamente iban a hacerle caso a este tipo de pronunciamientos. Entonces, dicho esto, cuando veíamos los pronunciamientos que hacía Donald Trump, los cuales muchas veces eran discriminatorios o atacaban a algunas naciones, esto se podía traducir ya en instrucciones para lo que sea al interior de la administración pública federal estadounidense, e inclusive estos tipos de mensajes en su cuenta de Twitter fueron empleados en múltiples ocasiones como fundamento para determinar que se había violado la ley interna estadounidense en proceso administrativo, ya que los mismos eran directrices, las cuales no fueron sancionadas a través de estos procesos ya predeterminados por la ley estadounidense, y a través de estas determinaciones del Poder Judicial básicamente se nullificaron algunas de las decisiones que tomó la administración Trump, como el cancelar el programa DACA o la restricción de viajes hacia ciertas nacionalidades, justamente para detener esta migración de aquellos países donde no se establecía un nivel de cooperación aceptable para Estados Unidos, justamente para combatir a aquellos grupos terroristas del Medio Oriente o África. En este contexto se vuelve muy relevante esto justamente en la coyuntura actual en México, cuando vimos que el presidente de la República hizo una declaración en el sentido de que iba a poner en pausa las relaciones con el gobierno de España, en otras palabras, con el Reino de España. La preocupación con este tipo de pronunciamientos es justamente la contextualización que uno debe de hacer sobre el peso que va a hacer este tipo de declaraciones hacia el exterior y hacia el interior del Estado. Como comentábamos hace unos momentos, se pueden caracterizar este tipo de pronunciamientos como posicionamientos oficiales, y por el otro lado, cuando vemos hacia el exterior, pues vamos a ver que va a tener un peso específico porque propiamente está fijando la postura oficial del Estado en lo que serían sus relaciones internacionales. Dicho lo anterior, cuando estábamos viendo que se podía pausar la relación entre México y España, pues eso puede tener una afectación ya en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, respecto a las inversiones extranjeras que tenemos en México de España, especialmente porque España, por todos los antecedentes históricos en la región, pues propiamente representa el segundo grupo nacional con mayor inversión extranjera directa en territorio mexicano, después, obviamente, de nuestro socio comercial principal, que sería Estados Unidos. Entonces, si tomamos en cuenta esto, donde muchas veces el poner en pausa en el argot diplomático no existe,
pero lo más cercano podría ser el suspender relaciones diplomáticas o bajarlas de nivel, pues eso podría tener una afectación y muchas veces se le puede asemejar a lo que sería el reconocimiento de gobiernos, que es una figura de política exterior que ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, que la política exterior mexicana, especialmente cuando esta tiene un apego a la doctrina Estrada, va a repudiar por considerar como algo indignante respecto a la soberanía nacional de cada uno de los estados. Justamente esto también lo habíamos comentado como respecto a ciertos regímenes, cuando un estado decide no cooperar con un nuevo gobierno que ha surgido de un movimiento revolucionario o de una cuestión electoral cuestionable, pues los estados van a sancionar y van a decidir no reconocer a dicho gobierno y justamente esto es lo que va a impedir una relación de cooperación y coordinación tan estrecha como cuando tenemos una relación ordinaria o una relación especial como la que México pudiera tener con sus socios comerciales. Dicho lo anterior, pues sí se vuelve preocupante la caracterización que puedas realizar el pronunciamiento de un jefe de Estado, porque justamente esto puede llegar a afectar desde un punto de vista discriminatorio la relación, ya que los nacionales del tercer estado que se están viendo afectados justamente en el uso y el ejercicio de sus derechos a la luz del sistema jurídico interno. Justamente por eso, en la solución de controversias en materia de inversión extranjera, uno de los argumentos más efectivos es justamente la violación al principio del trato justo y equitativo, donde veríamos que ciertas nacionalidades están recibiendo un trato inferior a lo que sería el trato nacional respecto a una circunstancia normal donde otros inversionistas estuvieran invirtiendo dentro del territorio receptor. Dicho lo anterior, pues tenemos el por qué el gobierno de España pues reaccionó ante las declaraciones del presidente mexicano para preguntarle a la Cancillería oficialmente sobre qué significaba el término empleado de pausar la relación entre México y España. Si bien es cierto, el gobierno de México clarificó la posición, aquí también resulta muy interesante ver la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso entre Burkina Faso y Mali, donde claramente, aun cuando el presidente de estos países había hecho una declaración en una entrevista informal, justamente había que interpretar dichas declaraciones en el contexto en el cual fueron realizadas, determinar cuál es el contenido de las mismas y también valorar si el Estado y el jefe de Estado había hecho esas declaraciones con la finalidad de generar una consecuencia jurídica o generar una obligación para el Estado en sí. Entonces, poniendo en contexto este criterio ya legal, también el resultado del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, es muy importante sí discriminar aquellas declaraciones que pueden hacer los jefes de Estado de forma informal, donde literalmente pueda ser una mera declaración de carácter político, a aquellas declaraciones donde realmente puede tener un efecto legal dentro de la esfera internacional o al interior del Estado. En ese sentido, bueno, las declaraciones que se pueden hacer en conferencias de prensa sí hay que contextualizarlas porque también tenemos el otro caso, en el caso de pruebas nucleares entre Australia, Nueva Zelanda y Francia, donde el presidente francés había hecho una declaración pública inequívoca, donde claramente se derivaba una obligación de derecho internacional, donde el Estado francés se obligaba a no realizar ya pruebas nucleares futuras en los territorios aledaños a Australia y Nueva Zelanda. Entonces, a partir de dicha declaración, donde claramente sí había una voluntad de generar esta obligación de derecho internacional, pues tuvimos que la Corte Internacional de Justicia desestimó el caso claramente al ya no haber una litis de controversia. Entonces, en el contexto actual, sí es muy importante, primero, el reconocer que los jefes de Estado van a tener la representación natural del Estado, en otras palabras, son la personificación del Estado en sí para la esfera internacional. Segundo, las declaraciones que los mismos van a realizar no se pueden considerar como declaraciones a título personal, sino que en todo momento van a representar al Estado, van a ser la vocalización de la soberanía nacional de ese Estado en concreto. Tercero, que dentro del derecho internacional vamos a ver que estas declaraciones sí pueden tener consecuencias jurídicas, ya que se pueden configurar elementos a partir de los cuales se puede concluir que se ha generado una declaración unilateral del Estado o los otros supuestos de que este acto que realice el jefe de Estado puede expresar la voluntad del Estado en sí para obligarse o suscribir un tratado
o, en otras palabras, puede realizar este acuerdo, ahora de manera oral, a través de la celebración de un pacto de caballeros. Un cuarto elemento que hay que considerar es propiamente el análisis per se de las declaraciones en sí mismo para poder valorar si las mismas van a generar efectos a nivel internacional o efectos a nivel interior, porque también viene la otra vertiente donde estas declaraciones pueden ser consideradas como posicionamientos oficiales que se pueden traducir en instrucciones administrativas hacia el interior del Estado y a partir de estas, en caso de que haya un comportamiento o un revir administrativo por parte de los diferentes órganos de gobierno al interior del Estado, pues aquí también puede haber una afectación hacia lo que sería el exterior o hacia los extranjeros, que pudieran ser inversionistas extranjeros dentro del territorio del receptor. En conclusión, podemos afirmar que los jefes de Estados van a tener un rol muy importante hoy en día y justamente en este contexto es muy importante y es vital el que tenga una conciencia de la importancia que los mismos tienen para la esfera internacional. Muchísimas gracias por su atención, no olviden darle like al video, dejar en los comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.